una máquina real funcionando con este ciclo, pero que sí tiene mucha importancia en el cuanto teórico porque permite entender un poco digamos, la base de lo que, digamos, de cómo es un ciclo eh, llevado un poco más, estudiado un poco más en detalle y siguiendo qué le pasa al gas desde que empieza el ciclo hasta que termina. Entonces, vamos a ver, eh, vamos a ver este caso y, y- y vamos a ver cómo este nos permite vincular la eficiencia, el cociente de calores, este que vimos, que estuvimos viendo antes, tanto en la máquina frigorífica como en la térmica, y nos permite vincularlo con la temperatura. Entonces, primero veamos exactamente, concretamente, qué es el ciclo de Carnot, ¿no? El ciclo de Carnot es un ciclo donde tenemos 4 procesos, 2 procesos isotérmicos y 2 adiabáticos. Entonces, la máquina térmica empieza en un punto donde la someto a una isoterma, una diabática, otra isoterma y otra diabática, y vuelvo al punto inicial. Acá hay un detalle de que en general cuando hablamos del ciclo de Carnot estamos asumiendo que el ciclo es reversible, o sea que el proceso al que sometemos el gas, en este caso, estas 4 transformaciones del ciclo de Carnot son reversibles. Acuérdense que la idea de ciclos reversibles es un concepto más que nada teórico, o sea que en la práctica uno no lo puede llevar a cabo, pero es muy útil en el sentido de que cada proceso estamos suponiendo que pasa por una sucesión de estados de equilibrio. O sea que si yo hago, por ejemplo, una expansión isotérmica a temperatura constante, yo llevo el gas de un volumen inicial a un volumen final mayor, porque es una expansión, y manteniendo la temperatura constante. Entonces, si lo llevo de un volumen inicial hasta un volumen final, y quiero que en toda esa evolución la temperatura se mantenga constante, si el proceso es reversible, es como que paso por una serie de estados de equilibrio. O sea que todos los estados intermedios, desde el inicial hasta el final, fueron estados de equilibrio. Y eso en la práctica es una cosa imposible. Es algo que ya lo hemos discutido en la clase pasada. Pero digamos que nos permite hacer una concepción teórica o cuentas y un modelado que es muy cómodo. De alguna manera, lo que se demostró, y nosotros no tenemos tiempo de demostrarlo, pero digamos, de alguna manera, cuando toda esta teoría termodinámica se desarrolló, que fue básicamente en el momento en que se desarrolló básicamente la máquina de vapor y que todo este tipo de procesos termodinámicos se empezaron a utilizar para máquinas de vapor y posteriormente para los motores de combustión y para un montón de aplicaciones vinculadas a esto, digamos, digamos, el gran resultado, o uno de los resultados muy interesantes que surgió de todo esto, que vienen asociados directamente con el segundo principio de la termodinámica, es que uno puede demostrar digamos, si yo tengo una máquina funcionando entre 2 temperaturas, una fuente caliente y una fuente fría, la eficiencia que tiene la máquina de Carnot es la eficiencia máxima posible. O sea que si yo, por ejemplo, tengo una máquina que tiene una eficiencia del 80%, para poner un valor numérico, o sea que yo voy a poder aprovechar, por ejemplo, imagínense una máquina térmica. Dijimos que la máquina térmica, yo absorbía calor de una fuente caliente, generaba trabajo y parte perdía como calor a la fuente fría. Si la eficiencia es del 80%, estoy diciendo que el 80% de la energía que consumo de la fuente caliente la estoy transformando en trabajo. Entonces, lo que de alguna manera se demostró es que si yo fijo las temperaturas, o sea, si yo determino entre qué temperaturas está funcionando la máquina, si esa máquina es de Carnot,
la eficiencia que me dé esa máquina va a ser la máxima posible. O sea, si esa máquina de Carnot, imagínense que me da el 80%, ya sé que ningún otro ciclo, ninguna otra máquina que pueda diseñar, que esté funcionando entre esas dos temperaturas, va a tener una eficiencia mayor al 80%. Es como una cota superior y que no puedo superar por más que me esfuerce en diseñar un ciclo distinto al de Carnot. Ese es como un tope que se puede demostrar, que es un tope límite, digamos, una eficiencia límite. Entonces, la eficiencia de Carnot, que ahora vamos a ver cómo la puedo calcular, siempre va a ser mayor o igual que la eficiencia de cualquier otra máquina. Piensen que esto es un valor teórico, porque cuando estamos hablando de eficiencia de Carnot, lo que decía antes, estamos hablando de ciclos reversibles y que en la práctica son inviables, ¿sí? Entonces, esta eficiencia siempre es una eficiencia teórica. Entonces, cuando yo me fabrique una máquina real, ya sé que siempre voy a estar por abajo, porque nunca voy a tener ni siquiera la posibilidad de llegar a procesos reversibles. ¿Alguna duda con esto que estoy diciendo? ¿Algún comentario, algo que no se entienda? No. Ok, bueno. Este sería un caso concreto en un diagrama presión-volumen, digamos, un caso concreto de ciclo de Carnot, ¿sí? Fíjense que el ciclo, si bien uno puede empezar en cualquier lugar, fíjense que uno podría decir, bueno, si el punto que estoy indicando acá es el punto de inicio, acá tengo un proceso adiabático. Vamos a empezar acá con este que es el número 1. Vamos a empezar acá abajo. Fíjense que acá tengo un proceso adiabático, Q igual 0, después sigue un proceso isotérmico, donde hay un intercambio de calor QH, después hay otro adiabático y después hay otro isotérmico, ¿sí? Entonces, empiezo en el estado 1, voy del estado 1 al estado 2 por un proceso adiabático. Acuérdense que en los adiabáticos no hay intercambio de calor. Del 2 al 3 voy por un proceso isotérmico a temperatura constante, por la isoterma TH, porque es la temperatura de la fuente caliente. Después del estado 3 voy al 4 por una adiabática, o sea que no hay intercambio de calor nuevamente, y finalmente cierro el ciclo del gas, en este caso, por un proceso a temperatura constante, donde la isoterma en este caso es TC, que es la temperatura de la fuente fría. Entonces, fíjense que esto es un esquema típico de ciclo de Carnot, ¿sí? O sea, yo someto el gas, que es la máquina térmica, digamos, a 4 transformaciones, 2 adiabáticas y 2 isotérmicas. Las isotermas tienen las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría, y fíjense que solamente en las transformaciones isotérmicas, acá sería la transformación de 2 a 3, del estado 2 al estado 3 y del estado 4 al estado 1, es donde hay intercambio de calor. En el caso 2 a 3 es intercambio de calor con la fuente caliente, y por lo tanto acá voy a tener el caso de intercambio de calor que venimos llamando QH, y en el caso de 4.1 sería el otro intercambio de calor con la fuente fría, y sería lo que venimos llamando QC. Fíjense que este caso es un caso de una máquina que está funcionando como máquina térmica. Yo lo podría hacer funcionar al revés, y entonces estaría haciendo una máquina frigorífica. ¿Alguna duda con esto? Ok, bueno, fíjense que lo que les decía antes, ¿no? Este es un ciclo que recibe el nombre de ciclo de Carnot, pero digamos, yo en principio puedo armarme una máquina térmica con cualquier ciclo, o sea, con una serie de transformaciones, que pueden ser más de 4, y que el único requisito que tienen es que empiecen en un estado y terminen en el mismo. O sea, que deje el sistema tal como lo empezó. Nosotros
por una cuestión de simplificar la cosa y de esquematizarlo, estamos reduciendo todo al caso donde tenemos intercambio con dos fuentes de calor solamente, y que suponemos que en ese intercambio hay dos valores de Q, que son el QH y el QC, pero eso simplemente por una cuestión de simplificación o de simplicidad para ver casos de alguna manera bien esquemáticos. Bueno, esto simplemente es un poco lo que les dije recién. Recuerden que son 4 casos, acuérdense de que las transformaciones son reversibles y por eso uno lo puede representar en el diagrama PV, presión-volumen, como lo estamos representando. Y bueno, vamos a la relación esta de rendimiento. Acá hay una relación que es muy importante, que tampoco vamos a tener tiempo de demostrar, pero que sí vale la pena que les quede claro, y es que en toda máquina de Carnot uno puede demostrar que la relación entre el calor de la fuente fría y sobre el calor de la fuente caliente, o sea, fíjense que la relación de calores sigue el cociente sigue la misma relación que las temperaturas. O sea que uno puede siempre suponer que cualquier máquina de Carnot que yo tenga funcionando entre dos isotermas cualesquiera, se va a cumplir esta relación. Y entonces, si uno va a la fórmula de eficiencia, por ejemplo, en el caso de la máquina térmica, acuérdense que este resultado era el que habíamos definido como eficiencia, teniendo en cuenta el concepto de cuánta era la energía que yo obtenía dividido cuánta era la energía que me costaba obtenerla, y vimos que se podía escribir de esta manera, con un cociente entre los calores. Entonces ahora podemos escribir la misma relación, la misma eficiencia, pero ahora utilizando las temperaturas. O sea que esta relación es muy cómoda, porque fíjense que yo puedo predecir de antemano que si la máquina térmica que estoy diseñando va a trabajar entre tal temperatura, o sea, entre tal fuente a tal temperatura caliente y una fuente a tal temperatura fría, ya puedo saber de antemano cuál va a ser la eficiencia si esa máquina sigue un ciclo de Carnot. Entonces, simplemente sabiendo las temperaturas ya me alcanza para saber qué eficiencia va a tener. Y entonces eso también me permite poner un techo, una cota superior a cuál es la eficiencia que voy a tener si esa máquina yo la voy a utilizar o la voy a llevar a la práctica, o sea, voy a hacer una máquina real. Digamos, ya sé que siempre va a tener una eficiencia que va a estar por abajo de esa. Porque acuérdense que esta eficiencia, la de Carnot, siempre es la cota superior. Y en un caso real, yo estoy seguro de que siempre voy a tener una eficiencia inferior. Porque mi proceso es irreversible, porque mi proceso no va a ser de Carnot, y porque voy a tener infinidad de pérdidas, imperfecciones, por el hecho de que estoy trabajando con un caso real, ¿no? Bueno, creo que voy a dejar acá para no extenderme demasiado. No sé si hay alguna duda con esto último que dije. Profe, Sí, ¿podría volver a la diapositiva donde presentaba el ciclo de Carnot? sí, este. No, una atrás. Eso. Sí, No, un rato que me faltó copiar algo, así que. dale, dale. Sí, díganme si dije algo, por ahí estoy pasando todo muy rápido, pero si hay algo que no queda claro, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Muchas gracias, profe. Bueno. Bueno, entonces voy a dejar de compartir.
No sé, José, si lo que dije alcanza como para, ¿te parece que alcanza como para terminar de completar lo de los ejercicios o te parece que hay algo que más que quiera, que vale la pena? No, no, está bien, Jorge, porque en definitiva el tema era, digamos, mostrar que en un ciclo de Carnot la relación de las Q y de las T es la misma, que no ocurre lo mismo en los sistemas reales. Así Claro, que como los problemas te están mencionando una máquina con una eficiencia de Carnot de tanto, bueno, quería que tengan esos valores como para poder hacer. Vamos a hacer 2 problemas más, nada más, porque la parte creo eh, la otra parte de entropía, creo que este año no la vamos a dar por una falta de tiempo, ¿no? sí, 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 tal cual. Bueno, perfecto. Bueno, entonces si me permitís voy a... Volvemos, hacemos ping-pong hoy. Sí, quedaban 2 problemas para ver. El problema 3. ¿Lo están viendo ahí Sí, sí. a la guía? Sí, sí. Bien. Sí, José. Fíjense que dice el problema 3, una máquina de Carnot que tiene un rendimiento del 30%, ¿sí? Que esa máquina absorbe 800 joules por calor de cada ciclo de una fuente de 500 grados Kelvin. Entonces nos piden el calor liberado por ciclo y la temperatura de la fuente fría. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, y yo les recomiendo, es hacer el dibujito, en el cual van a ver, digamos, en la parte superior, algo que ya tenemos un dato, que, que es 800 joules, que está saliendo de esa fuente caliente. A su vez tenemos 500 Kelvin, 500 Kelvin de temperatura en esa fuente caliente. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos un rendimiento del 30% y con eso podemos empezar a trabajar, porque nosotros sabemos que el rendimiento en en cualquier ciclo, si ya nos lo dan, no importa si sea Otto, no Otto, perdón, Carnot o no Carnot, el rendimiento, lo que va a salir de trabajo mecánico va a ser el calor entregado a la máquina, que en este caso son 800 joules, por el rendimiento que es el 30%. O sea que ya de ahí sabemos que el rendimiento o el W, el trabajo mecánico que va a poder hacer este sistema, va a ser de 240 joules. 8 por 3, 24, dividido 100 es 240, ¿sí? Perdón, por 100 es 240. Ahora, si nosotros sabemos que de la fuente caliente entran 800, se van hacia la derecha, hacia trabajo mecánico 240, lo que sobra es lo que va a la fuente fría. O sea, la fuente fría, que es lo que va a tener los 800 menos los 240, o sea que va a tener 560 joules que se están perdiendo por la fuente fría. ¿Ok? Yo no sé si han hecho el dibujito que yo les recomiendo hacer siempre de la máquina, el calor arriba, el calor superior y el calor inferior, o la fuente fría y la fuente caliente, porque eso lo va a ayudar muchísimo a entender el problema. Bueno, ya entonces tenemos arriba 800 joules y 500 Kelvin. Abajo tenemos 240 joules, perdón, en el trabajo, y en el Q frío tenemos que están saliendo los 560 joules, que es la diferencia entre los 800 que ingresan por la fuente cálida y los 240 que se utilizan para hacer trabajo mecánico. Y ahora sí, sabemos que la eficiencia de ese 30%, 0,3, en un ciclo de Carnot es igual a 1 sobre Tc sobre Th. En un ciclo normal es 1 sobre Qc sobre Qh. Esa es la diferencia. Por lo tanto,
la eficiencia, que es 1 menos TC sobre TH, en este caso, tendríamos que, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo la temperatura en la fuente fría, que es TC. Por lo tanto, TC es 1 menos la eficiencia por T sub H. Aplicando la fórmula es 1 menos 0,3 por 500 Kelvin. La fuente fría nos queda en 335 Kelvin, ¿sí? Y de esa forma solucionamos el problema número 3. Preguntas, chicos. No hay preguntas, está todo tan claro, che. A mí me asusta cuando es así. Un poco entenderlo, pero al final se entendió bien todo. Mira, el tema es muy sencillo. Vos tenés 3 cosas. Una que entra y una que sale. Y lo que No, entra y no sale es lo que se transforma en trabajo mecánico. no, me Es refiero a tan que sencillo. era un poco confuso porque lo dijo muy seguido todos los números y yo me perdí, pero después me puedo enganchar. Bueno, te hago un repaso para que te quede claro. Ingresan 800 joules. Y esa fuente que te entrega los 800 joules está a 500 grados Kelvin. ¿Ok? Esos son datos del problema. Y por otro lado te dice que rinde un 30%. Ahí mismo vos, con los 800 joules y el 30%, sacás cuánto hay de trabajo mecánico, porque eso es directo. Acordate que rendimiento es trabajo mecánico sobre calor aportado para hacer ese trabajo mecánico. O sea, lo que podés obtener de lo que te dan. Y en este caso el 30%, o sea, que haciendo 800 por 0,30 te da los 240 joules que hace de trabajo mecánico. Luego, ¿cuánto vale el calor que perdés? Y el calor que perdés es el calor que das, que es QH menos el trabajo mecánico. O sea, 800 menos 240, te vas a un QC o a un Q perdido de 560 joules. Y luego la eficiencia la sacás muy fácil teniendo en cuenta que como es un ciclo... Acá, profe, yo me confundí un poquito con que el ejercicio dice eficiencia, que es el Sí, 30%, pero usted le dijo rendimiento. eficiencia o rendimiento es lo mismo. Eficiencia o rendimiento de una máquina es lo que vos obtenés de lo que gastás para obtener eso. En realidad es un concepto general para cualquier cosa, ¿sí? Si vos decís, si vos fueses en dinero, decís cuál es el rendimiento de un plazo fijo. Y bueno, es lo que vos ponés en el banco y qué interés te da el banco, ¿sí? Entonces te dice, bueno, un plazo fijo rinde tanto mensual. Acá es lo mismo, el tema de rendimiento siempre es cuánto vos obtenés del capital que estás poniendo, ¿sí? Entonces, la eficiencia o el rendimiento de los 800 joules obtenés nada más que el 30%, o sea, una miseria. Vos ponés 800 joules y obtenés 240. Y en la diferencia, o sea, los 560 los tirás a la fuente fría. Es como que vos fueses a comprar algo que vale, a ver, que vale 240 pesos, vos lo pagás con 800 y en vez de darte el vuelto se lo tiran a la basura, ¿no? Eso es un poco el tema del rendimiento en lo que es la realidad física, la realidad de las máquinas, ¿sí? Entonces, rendimiento o eficiencia, en estos casos lo tomamos exactamente como lo mismo, ¿ok? No sé si se aclaró o no al que preguntó. Sí, sí, se aclaró, se aclaró. Ok.
Y la segunda parte, la eficiencia o el rendimiento de ese 30% es igual a 1 menos TC sobre TH. ¿Por qué TC sobre TH y no QC sobre QH? Porque es una máquina de Carnot. Y eso da, y de ahí despejás la temperatura fría o la T cool, la C viene de fría, que te da 335 Kelvin. ¿Ok? Por último, vamos a ir a una planta generadora, que es el problema 4. Y esto es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos una planta generadora de energía eléctrica al lado de un río y tenemos motores que se enfrían con el agua del río, evidentemente toman agua fría del río y tiran agua caliente al río. Entonces, a veces es interesante saber cuántos grados centígrados si aumente el agua del río, ¿sí? O mejor dicho, cuántos grados, sí, exactamente, cuántos grados centígrados si aumente el agua del río, a ver si, por ejemplo, no se va a calentar tanto que nos va a poner en órbita todo el cardumen o la fauna hitícola que tenemos en el río. Si ponemos una central que calienta mucho el agua y arriba de la central van a haber peces y abajo de la central van a haber simplemente cadáveres de peces. Entonces, el problema dice, una planta generadora de electricidad tiene una potencia de salida de 500 megavatios. ¿Es una planta grande o es una planta chica? Y en fin, si lo comparamos con Atucha 1, que tiene 350 megavatios, es una planta grande. Si lo comparamos con Atucha 2, que tiene 700 y tantos megavatios, es una planta chica. Si lo comparamos contra el Chocón, que tiene 1000 megas, es una planta chica, ¿ok? Entonces tenemos una planta de 500 megavatios, usa vapor a 200 grados centígrados, y el agua de salida está a 40 grados centígrados. Dice, si el sistema se opera con la mitad de la máxima eficiencia de Carnot, ¿ok? Acá son realistas los muchachos, dicen, no vamos a trabajar con la eficiencia de Carnot porque es una eficiencia teórica, es una eficiencia de oficina, una eficiencia de papel y vidrómetro, no es la eficiencia de la realidad. Entonces, un poco por la experiencia que han acumulado anteriormente, dice, mira, este tipo de plantas generadoras de energía y rinde la mitad que el ciclo de Carnot. Muy bien. Entonces dice la mitad de la eficiencia del ciclo de Carnot. ¿A qué rapidez se libera calor en el medio ambiente? Es la primera pregunta. Y la segunda, si el calor desperdiciado va a un río con cierto caudal, ¿cuál es el aumento de temperatura del río? Imagínense que ustedes están tirando un agua caliente a un río de poco caudal. ¿Es lo mismo que tirar la misma cantidad de caudal de agua caliente a un río de mucho caudal? ¿Cuál aumenta más la temperatura? En el que tiene menor caudal. Exactamente. Bueno, entonces, por eso acá te dice, bueno, mira, el caudal que tenés en el río ese es de 1,2 por 10 a la sexta kilos sobre segundo. ¿Cuánto aumenta la temperatura del río por estar enfriando esa central? ¿Cómo planteamos el problema? Y el problema lo planteamos haciendo el dibujito. El dibujito con una temperatura superior de 200 grados centígrados, como dice el problema, que equivale a 473 Kelvin. El círculo, que significa el motor o la máquina térmica, del cual, ¿qué datos tenemos? 500 megawatts, que es lo mismo a 500 joules por segundo. Y abajo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la temperatura inferior, la temperatura media, la TC, que no es turismo carretera, sino es temperatura cool, que es igual a 40 centígrados,
es igual a 313 Kelvin. ¿Sí? Entonces, partimos con esos datos y vamos a ver, bueno, lo primero que podemos sacar, ¿qué es? Vamos a tratar de sacar la eficiencia. Tenemos la temperatura superior, tenemos la temperatura inferior, podemos sacar la eficiencia ¿de quién? De una máquina de Carnot. En ese caso, la eficiencia sería 1 sobre Tc menos Th, 1 menos 313 es 473, acuérdense que tienen que estar en grados Kelvin, que nos da que con esas temperaturas, cualquier máquina térmica que cumpla con el ciclo de Carnot va a tener un rendimiento de 33,8%. Repito, cualquier máquina térmica que cumpla con el ciclo de Carnot, que trabaja entre las mismas temperaturas superior e inferior, tiene el mismo rendimiento. En este caso el rendimiento es 33,8% de la máquina de Carnot. Pero como acá dice que es la mitad de la máquina de Carnot, va a trabajar la eficiencia real aproximadamente a un 17%, 33,8 dividido 2, casi 34 dividido 2, podemos decir que es un 37%. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Podemos sacar el Q, la cantidad de calor QH, y sí, porque si tenemos los 500 megawatts o 500 joules sobre segundo sobre la eficiencia, vamos a saber cuántas calorías o joule estamos sacando de la fuente superior por segundo. Y es igual a ¿qué? Al trabajo que estamos haciendo de 500 joules o potencia 500 joules sobre segundo, dividido la eficiencia real, que es el 17% o 0,17. En ese caso nos va a dar que el QH, que tiene una temperatura de 200 centígrados o 473 Kelvin, en el dibujito de la parte de arriba, va a tener 2.941 por 10 a la sexta joule sobre segundo. Entonces, la fuente caliente va a estar dando 2.941 por 10 a la sexta joule sobre segundo a todo el sistema. ¿Cuánto de esos 2.941 joules sobre segundo se pierden, se tiran al río? El QC, que es el Q frío, que es la cantidad de calorías que se tiran al río, es igual a 2.941 joules sobre segundo menos 500 joules sobre segundo, ambos 10 por 10 a la sexta, ¿no es cierto? Lo que nos da que al agua del río se están tirando 2.441 por 10 a la sexta joules sobre segundo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están tomando nota, chicos, para después poder revisar los problemas? Porque si se lo quieren acordar de memoria, no creo que le vaya a servir. Bien. Profe, Entonces, ¿podría repetir los resultados finales, por favor? ¿qué cosa decís? ¿Y puede repetir los resultados finales? El Q alto, el QH, el Q caliente, es omega, o sea, el trabajo mecánico dividido la eficiencia. O sea, los 500 megawatt hora que te dice el problema, dividido la eficiencia que sacamos, que era el 17%. Y eso da 2.941 por 10 a la sexta joules sobre segundo o 2.941 megawatt. O sea, le tengo que poner 2.941 megawatt para obtener 500 megawatt. ¿Qué rendimiento tenemos? 17%. Luego, si tenemos 2.941 megawatt a la entrada y utilizamos solo 500, estamos tirando al río 2.441 joules sobre segundo o megawatt. ¿Ok?
Eso sería el QC, es la cantidad de calor que estamos tirando al río debido al uso de la central. Lo que nos están pidiendo el delta T, o sea, cuánto aumenta el río. Y si nosotros nos acordamos que el calor, o la definición de calor, que es la masa por el CP, por el delta T, nosotros tenemos que sacar de ahí cuál es el delta T. El Q ya lo tenemos, que es el QC. Eso es lo que le estamos dando al río. Si lo dividimos el CP del agua y la masa del agua, vamos a obtener el delta T o el salto de temperatura que va a tener el río. El CP lo conocemos porque es el del agua, que es 1 caloría por gramo o grado centígrado. La masa la tenemos, porque la tenemos acá, 1,2 por 10 a la sexta kilogramos sobre segundo, teniendo todo el valor de QC en calorías por segundo, la masa en kilogramos sobre segundo, y el CP, el coeficiente CP, obtenemos el delta P, que es 0,48 grados centígrados. O sea, que estamos aumentando casi medio grado centígrado la temperatura del caudal del río de 1,2 millones de kilos sobre segundo en medio grado centígrado. Preguntas, chicos. ¿No hay preguntas? Bueno, parece que todos se quieren ir tempranos a cenar, Jorge. Bien, está bien. Tema muy fácil, parece. Sí, estaba muy fácil, sí. No sé si creo que sí, pero bueno, vamos a tener confianza. Ya se han rajado como 16 desde que empezaron. Bueno, chicos, acuérdense que pueden revisar sus parciales ingresando al campus y ahí van a tener todas las respuestas que hicieron, las que están bien, las que están mal, y las que están mal el sistema le va a decir cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Profe, Sí, Selene. ¿el segundo parcial también va a ser tipo de multiple choice y esa cosa como el primero? Mira, ojalá que el segundo parcial lo podamos tomar presencial, que es lo que todos Sí, queremos. sí, tenemos esperanza de que sea así. Si la cosa sigue así, yo creo que vamos a tener chance de que sea presencial. Pero por ahora, no sé, está medio difícil de dar una respuesta. Queremos, como dice José, queremos todo que sea eso, la verdad. Ok, profe, gracias. Aprovechen, chicos, pregunten, dudas. Si quieren ir a cenar, Jorge, no hay nada que hacer, vamos a tener que ir nosotros. Profe, disculpe. Sí. Sí, Martín. Sí, Yo me tuve que ausentar un ratito. Si podría subir la presentación al campus para después terminar de copiar algunos apuntes. Mira, sí, no es necesario porque vos tenés el... se me fue de la cabeza, el libro base que tenemos. Sí, el Serway. Bueno, miraron el Stairway. Fíjate que yo te lo puse en la primera entrada. Yo te la subo, pero preferiría que lo leas completo al Stairway. Es muy sencillo, muy cortito el capítulo, ¿sí? Sí, me perdí sí, más que estaba, nada la Yo lo explicación subo. del ciclo de Carnot. Eso también está. Está absolutamente todo. Sí, sí, claro. está todo. Bárbaro. Está el ciclo de Carnot. De todas formas, Si algo- si está grabado la clase de hoy, siempre las estamos subiendo todas. Hasta ahora creo que las subimos todas, así que no se preocupen que también la vamos a subir. Sí, Pero después sí, cuando como se resuba lo voy a ver. bueno, igual como dice José, me parece que está bueno leer el libro porque le da un poco más
les da un poco más el panorama No, completo, ¿no? Y este es muy simple. Digamos, este tema, esta bolilla, esta unidad es muy simple. Así que péguenle una leída, es muy, muy cortito y lo van a agarrar muy Sí. rápido a todo. De todas formas, cualquier duda que tengan o si quieren algo, se los envío, pero prefiero que lo lean completo, que no es largo y van a tener, digamos, todas las pequeñas cosas que el Serway dice. ¿Sí? Sí, tiene ejemplos también interesantes, lindos para leer. Me parece que está bueno que lo lean. Buenísimo, profe. Gracias.